Todos, eh, buenas tardes. Bueno, pues vamos empezando. Esta sesión va a tratar sobre la infraestructura global de AWS. Creo que va a ser un poquito más corta porque ya hay temas que tratamos en la primera sesión, pero también los quería repetir para que quedaran más claros y explicarlos más a detalle. Entonces, pues ya saben, como siempre, si tienen alguna pregunta la pueden escribir ahí en el chat o abrir el micrófono y yo las voy respondiendo aquí en lo que vamos presentando. Bueno, como les dije, esta sesión va a ser de infraestructura. Son temas que ya vimos anteriormente, pero pues quería empezar ahora al revés. ¿Se acuerdan? La primera sesión les expliqué un poquito primero sobre qué era una región, luego una zona de disponibilidad y hacia abajo. Ahora quiero que nos vayamos desde lo más básico, que es un servidor, hasta lo más grande, que es una región en AWS. Eh, bueno, un servidor, como les decía, no es nada más que una computadora. Es una computadora que tiene un procesador, memoria RAM, un disco duro. La diferencia de los servidores con las computadoras, digamos, de consumidor, las que usamos nosotros en nuestro día a día, es que estas computadoras son computadoras especiales que están diseñadas para estar prendidas el 24, las 24 horas. La asistencia ahorita la mandamos al final, es un link, ahorita la mando al final la asistencia. Eh, pero sí, pues los servidores están diseñados para estar encendidos las 24 horas del día, y pues soportar mucha carga de trabajo a comparación de una computadora normal que a lo mejor en nuestra laptop o nuestro celular nos metemos a ver un video en YouTube y ya no pasa nada. Son cargas de trabajo muy pequeñas, o sea, son cosas que no requieren tanto potencia, y en un servidor pues sí están diseñados para estar casi al 100% todo el tiempo. Eh, un servidor se ve así, o sea, esto es un servidor. Estos son la forma en la que vienen los servidores que se instalan en los centros de datos. Como les digo, o sea, a lo mejor se ve de una forma muy extraña, pero si lo comparan con una computadora de las de torre, de las normales, pues tiene exactamente lo mismo, nada más que en estos casos son partes muy específicas que están diseñadas para estos casos de uso. Y ahorita les voy a enseñar un poquito más de cómo está un servidor por adentro. Así se ve por adentro el servidor. O sea, si se fijan, pues son cosas que no vemos en nuestras computadoras al día a día. Acá adelante tienen muchas bahías para discos duros. Estas son las memorias RAM. Todos estos son procesadores. Y pues acá atrás tienen muchos puertos para poder estar conectados. Entonces, son de esta manera para poder poner muchos de estos servidores en espacios muy pequeños. A lo mejor una computadora de las que podemos tener en nuestra oficina pues son un poco más voluminosas, tienen más espacio, o sea, si nos fijamos por adentro tienen más espacio que no está utilizado, y en un servidor pues todo tiene que estar muy compactado para poder eficientizar los espacios que hay dentro de los centros de datos. Eh, y pues bueno, esto es un servidor por la parte de atrás. Los servidores tienen dos fuentes de poder redundantes, entonces esto en caso de que una de estas fuentes de poder le pase algo, se descomponga, porque pues se llegan a descomponer muchos de los componentes de los servidores por todo el uso que les dan. Hay hay otra fuente de poder que está lista para seguir haciendo que funcione el servidor. Acá tenemos pues, muchos puertos de internet para conectarlo a otros servidores, a routers, a, a otros dispositivos en general, etcétera. Pero pues esto es un servidor. Eh, Como les digo, no es más que una computadora sota que ponemos para poder tener nuestras páginas web, aplicaciones, etcétera. Eh, pero pues no es nada del otro mundo. Y después tenemos los centros de datos. Los centros de datos son, pues, lugares que están compuestos de muchos servidores. Normalmente se ven así, o sea, son torres que tienen muchos servidores. Si se fijan aquí, pues,
alcanzamos a ver la forma rectangular de los servidores que eran estos. Por eso están de esta manera, para poder apilarlos uno arriba de otro y que quepan más en espacios más reducidos. Pero pues sí, estos centros de datos son edificios que tienen varios proveedores, por ejemplo, de electricidad. En caso de que un proveedor de electricidad tenga algún fallo, pues tienen otro proveedor de electricidad del que pueden mantener encendidos sus servidores. También tienen múltiples, se llaman ISPs, que son las compañías que proveen el Internet. Desconozco cuáles están en Costa Rica, pero pues por ejemplo aquí en México yo creo que las más populares son Telmex y Total Play. Entonces, estos centros de datos normalmente tienen contratos con múltiples proveedores de Internet también para que en el caso de que un proveedor de Internet tenga fallos, los servidores que estén en ese centro de datos se puedan seguir comunicando con el Internet sin interrupciones. Entonces, todo en los centros de datos es redundante, que quiere decir que pues tenemos múltiple de todo. También, por ejemplo, tenemos sistemas de enfriamiento porque estos servidores generan mucho calor y pues necesitamos mantenerlos a una temperatura regular, o sea, que no se calienten mucho para que puedan funcionar de manera óptima. Y esto también es importante, seguridad. Como tenemos pues servidores físicos y racks llenos de servidores que contienen toda la información de muchísimos clientes alrededor del mundo, se necesita seguridad física. Aquí no estamos hablando tanto de seguridad digital, como puede ser un firewall o un antivirus o cosas así. Estamos hablando de seguridad física. Muchos de estos centros de datos tienen controles de acceso súper estrictos de quién puede entrar, todos los procesos que se siguen para, por ejemplo, llegar a tocar uno de estos servidores, se tienen que pasar por muchas puertas, muchos guardias, muchos procesos precisamente para mantener resguardados estos pues racks físicos, de que no haya una persona maliciosa que entre y los pueda hacer lo que quiera con los servidores físicos. Entonces, pues en conclusión, los centros de datos son edificios donde hay racks, que los racks son estas torres que están llenas de servidores, tienen internet redundante, energía redundante, tienen enfriamiento y tienen seguridad. Y pues bueno, esto es más o menos cómo se compone un centro de datos. Me encontré esta infografía y se me hizo interesante para mostrarla aquí. Pero, pues, por ejemplo, o sea, si se dan cuenta, aquí están los racks con los servidores, pero no es lo único que hay dentro de un centro de datos, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí están las salas de TI, donde están todos los servidores del edificio, los sistemas de climatización, esto es lo que le decía. Los centros de datos tienen sistemas de enfriamiento industriales para pues, mitigar todo el calor que generan los servidores al estar encendidos. Eh, Sistemas de gestión y respaldo de energía. Incluso muchos centros de datos tienen sus propios generadores en caso de que falle la electricidad, tienen generadores a gasolina para poder mantener pues todos estos sistemas encendidos. Personal de soporte que está ahí para, pues en caso de que un disco duro falle, van y lo cambian, eh, etcétera. Seguridad física, eso es lo que le decía. Hay personas que están monitoreando ahí la entrada, quién entra, quién sale, qué está haciendo dentro de estos centros de datos. Sistemas de protección contra incendios, muchos están o al vacío o tienen formas de quitar el oxígeno rápidamente de la parte física del edificio donde están los servidores para que no haya fuego. Eh, de, a ver, alguien ahí preguntó algo. ¿De esos existen marca Lea? No sé a qué te refieres, no vi tu mensaje ahorita, entonces no sé en qué diapositiva estaba. Si me puedes ahí aclarar para responderte la pregunta. Y bueno, la otra cosa también es la interconexión. Esto es lo que le decía. Tienen múltiples conexiones de fibra óptica que conectan a proveedores de Internet. El servidor. No conozco ninguna marca que se llama Alea. Las más famosas son Dell, IBM, Intel y HP. Pero pues hay muchas otras que ya depende del proveedor de nube, eligen una u otra. O incluso hay
proveedores de nube que mezclan marcas de servidores. No, no es que nada más haya, por ejemplo, Dell en AWS, sino hay muchas marcas de servidores o incluso AWS los arma por su propia cuenta sin comprarlos de un proveedor externo como Dell. Pero bueno, así es más o menos como se ve un centro de datos por dentro, cómo opera. Y después tenemos las zonas de disponibilidad, que esto ya vamos adentrándonos a conceptos más específicos de la nube. Un centro de datos no quiere decir que sea algo de la nube. Hay muchas empresas que tienen centros de datos privados para uso de ellos. Pero pues ya, el término zona de disponibilidad ya es algo más específico de la nube, no de AWS. También en Azure y Google Cloud pueden escuchar este término de zona de disponibilidad, a lo mejor un poquito cambiado, pero significa lo mismo, que las zonas de disponibilidad son uno o más centros de datos con alimentación, redes y conectividad redundantes. Permiten que tus aplicaciones estén corriendo con un nivel de tolerancia a fallos muy alto y que puedan escalar, y todas las zonas de disponibilidad en una región están interconectadas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En una zona de disponibilidad tenemos varios centros de datos que son estas cositas de aquí. Los centros de datos tienen servidores y cada centro de datos en una zona de disponibilidad están separados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no pueda, para que una zona de disponibilidad sea una zona de disponibilidad, los centros de datos no pueden estar pegados geográficamente. Entonces, normalmente estos centros de datos que componen una zona de disponibilidad están separados por varios kilómetros, pero están conectados por cables de fibra óptica muy rápidos como estos. Entonces, por ejemplo, si tú al lanzar un servidor, por ejemplo, en una zona de disponibilidad, no tienes control sobre en qué centro de datos se está lanzando tu servidor. Entonces, imaginémonos que tenemos una zona de disponibilidad con tres centros de datos. Nosotros no podemos decirle a AWS, quiero que me lo pongas en este centro de datos en específico. Entonces, a lo mejor lanzamos dos servidores que se tienen que comunicar muy rápido entre ellos para hacer cierto proceso. Como nosotros no podemos decirle a AWS, quiero que lo pongas en este centro de datos específico, lo que hace AWS es que conecta esos centros de datos con cables de fibra óptica muy rápidos. Entonces, aunque estén separados geográficamente por varios kilómetros esos centros de datos y por consiguiente los servidores que nosotros lanzamos, se pueden comunicar pues como si estuvieran casi en el mismo edificio por la velocidad a la que se transfieren en estos cables dedicados que conectan los centros de datos en una zona de disponibilidad. Eh, ¿Y por qué una zona de disponibilidad pues, tiene que tener múltiples centros de datos? Porque, ¿qué pasa si hay una inundación y nosotros solo tenemos nuestro servidor en una zona, en un solo centro de datos y se inunda ese centro de datos? AWS lo que va a hacer es que automáticamente dentro de los centros de datos disponibles en la zona de disponibilidad, si detecta que uno de esos centros de datos falla, va a mover todas nuestras cosas que estén corriendo en ese centro de datos a otro centro de datos dentro de la misma zona de disponibilidad. Entre zonas de disponibilidad sí se hace este movimiento automático si se detecta un fallo. Ahorita vamos a ver qué es una región, pero entre regiones no se hace eso. O entre diferentes zonas de disponibilidad, esto tampoco pasa. Y pues después tenemos una región. La región son agrupaciones de zonas de disponibilidad en un lugar geográfico del planeta, y cada región es independiente de las demás. ¿Esto qué quiere decir? Que si una región completa presenta un fallo, ya sea por los proveedores de Internet que está usando o porque hay un desastre natural que impide que una región completa esté funcionando, las demás regiones no se ven afectadas por estas catástrofes, digamos, y cada región consiste en al menos tres zonas de disponibilidad. Entonces, si nos vamos un poquito más atrás, podemos determinar una región es alguna agrupación de al menos tres zonas de disponibilidad, pero cada zona de disponibilidad tiene múltiples centros de datos. Entonces, una región está compuesta de zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad está compuesta por varios centros de datos que están no pegados físicamente.
y un centro de datos pues está hecho de muchos servidores y demás componentes de redes que se necesita para ejecutar estas cargas de trabajo. Entonces, pues este es el diagrama de algunas regiones y cómo están compuestas las zonas de disponibilidad en la región. Este, les digo, ya era contenido que ya hemos visto, pero por ejemplo, aquí tenemos tres regiones que podemos ver en esta parte de Estados Unidos. Está la región del norte de California, está la región de Oregon y está la región de GovCloud en US West. Estas regiones, todas las que digan GovCloud son exclusivas de gobierno de Estados Unidos, son regiones que AWS destina exclusivamente para este tipo de clientes, que en realidad es el gobierno que necesitan tener mayor seguridad y que no pueden estar, por ejemplo, compartiendo espacio en un rack de servidores con un cliente normal por seguridad. Entonces, todas estas regiones de GovCloud son exclusivas del gobierno de Estados Unidos. Pero, pues bueno, si nos metemos ya más a fondo en esta región del norte de California, podemos ver que el código de región es US West 1. Las regiones es, por ejemplo, el país o la región geográfica. Por ejemplo, esta de US es Estados Unidos. West es porque está de este lado de Estados Unidos. Y uno, pues nada más es la denominación de cómo le llamaron a esta región. ¿Existe alguna razón por las que se designen ciertas partes del mundo? Se crean regiones en base a la demanda que hay en esas partes del mundo. Por ejemplo, pues creo que en Estados Unidos es de las partes en las que más hay regiones de AWS en el mundo, precisamente porque ahí están la mayoría de sus clientes. Pero, por ejemplo, ahorita se está construyendo una región en Querétaro, en México, porque AWS determinó que hay oportunidad de mercado al traer regiones a esta parte de México. Hay otra en Brasil, por ejemplo. Entonces, pues depende más que nada de la demanda que haya en ciertos países, por ejemplo, lo que hace que AWS construya regiones ahí. Pero sí, entonces, como les decía, el norte de California, la región del norte de California tiene código US West 1 y tiene tres zonas de disponibilidad, que es US West 1A, US West 1B y US West 1C. Algo interesante es que dependiendo del cliente pueden estar cambiadas las letras de la zona de disponibilidad. Entonces, por ejemplo, este centro de datos para mí, Sebastián, que me creé una cuenta AWS, puede ser US West 1A, pero para cualquier otra persona que se creó una cuenta, AWS le puede decir, ah, bueno, este centro de datos en específico para ti va a ser US West 1B. Entonces, no pueden suponer o sea, que entre cuentas están compartiendo el mismo centro de datos, digamos. AWS les da de manera aleatoria el nombre de la zona de disponibilidad. No sé por qué sea esto, la verdad, pero una zona de disponibilidad física puede tener varias designaciones de letra de zona de disponibilidad dependiendo del cliente. Entonces, eso es nada más algo para tener en cuenta. No se lo van a preguntar en el examen, pero es un dato interesante. Y pues después tenemos las zonas locales, que son extensiones de regiones que están en otras partes del mundo. Como les comentaba, hay una zona local en México y esa zona local está, digamos, asociada a esta región del norte de California. Si se fijan, no cumple el requisito de una zona de disponibilidad, que tienen que estar encerradas en un radio de cierto número de kilómetros. Esta zona local de México está en Querétaro, entonces está muy lejana, pero como quiera está asociada a esa región. Es lo mismo que Edge Locations, ¿no? Ahorita voy a explicar la diferencia. Las zonas locales, como les decía, son como regiones que están asociadas perdón, zonas de disponibilidad que están asociadas a una región, pero que están muy lejos de esa región, son para ampliar la cobertura geográfica que AWS tiene. Y en estas zonas locales, lo que hay son, por ejemplo, servidores de EC2, bases de datos de RDS, cosas de ese estilo,
Y en las Edge Locations, lo que corren son este tipo de servicios que son más como de aceleración de contenido. Eh, Estos servicios como Cloudtron, Route 53 y Global Accelerator no corren en zonas locales. Las zonas locales son exclusivas de otros servicios que tú puedes, digamos, decidir en dónde corren. Y las Edge Locations son para servicios globales. Globales, ¿a qué me refiero? Que tú no puedes, por ejemplo, cuando creas una distribución de CloudFront, tú no le puedes decir, quiero que esté en esta región en específico, porque AWS ya se encarga de usar las Edge Locations que tiene alrededor del mundo para que tu distribución de CloudFront funcione. Entonces, tú no puedes elegir, digamos, en qué Edge Location se está ejecutando esto, pero sí puedes, por ejemplo, decir que en qué zona local correr un servidor de EC2. Preguntan, ¿son de poco acceso? Creo que no entendí tu pregunta, no sé si la puedas explicar un poquito más para entenderla y aclararte la duda. Pero bueno, las Edge Locations funcionan para entrega de contenido. CloudFront es un CDN. Route 53 es un servicio de DNS que cuando tú escribes, por ejemplo, google.com te da la IP de ese servicio, y Global Accelerator es para hacer más rápido ciertos servicios como balanceadores de carga. Alguien levantó la mano, no sé si Lucía, adelante. Disculpe, entonces Ujú, una región puede tener zonas de disponibilidad y ujú. también zonas locales. Sí, también puede tener zonas locales, pero no todas las regiones tienen zonas locales. Entonces, eso es algo que también debe tener en cuenta. Una región sí, o sea, a fuerza tiene que tener zonas de disponibilidad, pero no a fuerza tiene que tener zonas locales. Ok, genial, muchas gracias. Y esas eran como para cosas específicas como el que usted mencionó de S2, Sí, de S2. EC2, Sí. RDS, ajá. Las zonas locales no tienen disponible todos los servicios como una zona de disponibilidad. Entonces, de hecho, bueno, ahorita al final si quieren, les enseño una tablita que tiene qué zona de disponibilidad tiene qué servicios de AWS, pero esa es la diferencia entre una zona de disponibilidad. Las zonas locales son como para acercar a las empresas más al cliente geográficamente, pero no tienen disponible todos los servicios que tendría una zona de disponibilidad normal. Ok, muchas gracias. Sí. Y preguntan si es para contenido que no se accede regularmente. No, de hecho es al contrario, o sea, es para contenido que se accede muy regularmente. CloudFront lo que hace, por ejemplo, no sé si tienes una página web que en la página principal tiene muchas imágenes, y sabes que muchas personas alrededor del mundo pues van a tener que cargar las imágenes para ver tu página web de forma correcta. Usas CloudFront, por ejemplo, para que les cargue más rápido. Entonces, eh, por ejemplo, si esas imágenes las guardáramos en un servidor de EC2, estarías guardándolas en una parte del mundo específica. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso de latencia, pero de hecho sí, sí, es algo muy importante. Entonces, si esas imágenes de tu página web las guardaras, por ejemplo, en la región del norte de Virginia, y alguien en Europa, que se mete a tu página, le va a cargar mucho más lento esas imágenes, porque las imágenes tienen que viajar desde Estados Unidos hasta Europa, o sea, cruzar todo el mar por cables, eh, etcétera. Entonces, pues no sería una experiencia muy óptima para ese usuario en Europa, pero pues tampoco justificaría lanzar un servidor de EasyTube en Europa y que te estén cobrando todo eso solo para tener imágenes. Entonces, CloudFront es un servicio que tiene, digamos, servidores en muchas partes del mundo, pero que tú no tienes que estar pagando por el uso de esos servidores constantemente. Entonces, si alguien, pongamos el mismo caso, las imágenes están guardadas en un servidor de EC2, pero en esas imágenes les añades CloudFront al frente, o sea, no, las personas no acceden directamente al servidor de EC2, sino acceden a CloudFront, y CloudFront ya busca las imágenes en tu servidor. Cuando la primera persona en Europa quiera cargar esas imágenes, pues sí, CloudFront va a tener que ir hasta tu servidor en el norte de Virginia, cargarlos, y luego ya los va a guardar en un servidorcito en Europa. Entonces, la siguiente vez que alguien en Europa quiera acceder a esas imágenes, pues ya
CloudFront va a decir, ah, ya las tengo en un servidor que está mucho más cerca de ti, entonces ya no tengo que cargar las imágenes desde el norte de Virginia, pues ya nada más te las doy las que tengo guardadas. Entonces, estos servicios son para contenido que se accede muy regularmente. Si tienes contenido que no se accede regularmente, pues la verdad no te conviene pagar por CloudFront. Eh, pero sí, esa sería la diferencia. En el esquema que usted nos mencionaba, donde está Edge Locations como algo aparte de regiones, sí, un Edge Location no está asociado a ninguna región en específico. Los Edge Locations son centros de datos que están dispersos por todas partes del mundo, pero no están asociados directamente a una región. Ok. Y pues bueno, otro tema que les quería hablar sobre infraestructura en AWS es la alta disponibilidad, que es un tema que probablemente se los pregunten en el examen, pero que como quiera es algo muy importante, o sea, si se quieren dedicar a cualquier cosa de nube. Y la alta disponibilidad se refiere a que que nuestra infraestructura sea tolerante a fallos. Entonces, ¿qué es que nos permite a nosotros como desarrolladores en la nube diseñar infraestructuras tolerantes a fallos? Son precisamente las zonas de disponibilidad. Ahorita les voy a dar un ejemplo con una analogía, pero también les quería mostrar este diagrama de más o menos cómo está, cómo se vería una infraestructura altamente disponible en AWS. Pues, en este ejemplo tenemos unas bases de datos, unos servidores que van a estar ejecutando la aplicación, un load balancer, que el load balancer era para distribuir la carga entre muchos servidores. Tenemos los NAT gateways, que los NAT gateways son para que los servidores puedan acceder a Internet, y S3. Eh, Sobre las grabaciones, creo que hay un problema con el Dropbox que nos pasaron a nosotros para subir las grabaciones, entonces ahorita voy a ver si se las puedo mandar a Stephanie para que ella las suba ahí y se las mande, pero sí, de hecho, o sea, están grabadas todas las acciones, pero no las había podido subir por eso. Entonces, bueno, tenemos esta arquitectura, un Elastic Load Balancer, las instancias de EC2, que son servidores en donde puede estar ejecutándose una aplicación, y las bases de datos, que estas bases de datos las va a estar usando la aplicación que esté ejecutando las instancias para pues, buscar cualquier tipo de información. Entonces, si tuviéramos, vamos a enfocarnos en este pedacito nada más. Ahorita vamos a ignorar esto, vamos a ver como si todo lo de aquí para acá no existiera. Si tuviéramos una sola instancia y un solo servidor de EC2 y una sola base de datos de RDS en esta zona de disponibilidad, que es la zona de disponibilidad A, ¿qué pasa si esta zona de disponibilidad tiene un fallo? Porque muchas veces al año tienen fallos, o sea, no son exentas de que no les pase nada. Si esta zona de disponibilidad tiene un fallo, nuestros usuarios ya no pueden acceder a nuestra página porque pues ya no hay, este servidor ya dejó de funcionar y la base de datos también dejó de funcionar momentáneamente, pero pues como quieran, dejan de funcionar y a los usuarios no les cargan nuestra página. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como desarrolladores en la nube? Replicar todo esto en múltiples zonas de disponibilidad. ¿Para qué? Para que si esta zona de disponibilidad falla, nosotros todavía tenemos otros dos servidores en zonas de disponibilidad diferentes que en teoría deberían estar funcionando correctamente para que nuestros usuarios puedan seguir accediendo a nuestra página. Entonces, si tenemos un solo servidor, pues está súper fácil. Las personas ponen mipágina.com, el servicio de DNS que es Route53 y le dice, ah, mipágina.com es esta IP. Y esta IP corresponde a este servidor en específico. Navegador, Chrome, Safari, Edge, lo que sea, tienes que consultarlo con este servidor. Entonces, tu navegador va al servidor, el servidor dice, ah, me estás pidiendo esta página, aquí está la página, te la muestro. Y ya, tan, tan. Pero, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos muchos servidores? O sea, si tenemos más de un servidor, pues no podemos agregar tantas IPs a un dominio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creamos un Elastic Load Balancer, que es como una puerta de acceso que nuestros usuarios van a tener para todos nuestros servidores que tenemos atrás. Entonces,
cuando escribamos mi página.com, en lugar de que mi página.com nos lleve directamente a ese servidor, mi página.com nos va a llevar a este Elastic Load Balancer. Y el Elastic Load Balancer tienen algoritmos que les ayudan a determinar a qué servidor mandar esa petición, pero pues ahorita vamos a decir que este load balancer, el primer usuario lo va a mandar para este, y luego el segundo usuario lo va a mandar para esta instancia, y el tercer usuario lo va a mandar para esta instancia. Y luego cuando otro usuario venga, lo va a mandar para esta instancia, y así. Entonces, el load balancer nos ayuda a tener un punto de entrada único para muchos servidores. Y a lo mejor se están preguntando, bueno, entonces, o sea, ya añadimos otro punto único de fallo. Sí, el Elastic Load Balancer gestiona el tráfico. Y ahorita se pueden estar diciendo, bueno, o sea, ya no tenemos un punto único de fallo en los servidores, pero pues ya ahora tenemos un punto único de fallo en el Elastic Load Balancer. Pero el Elastic Load Balancer por defecto se crea en múltiples zonas de disponibilidad. Ustedes no tienen que configurarlo para que, o sea, aquí no tenemos load balancers en las zonas de disponibilidad porque por defecto ya este load balancer va a estar en las tres zonas de disponibilidad en donde estén las instancias. Entonces, pues es algo que ya es altamente disponible por naturaleza, pero nosotros sí nos tenemos que encargar, por ejemplo, de las instancias. Entonces, bueno, ya tenemos el Elastic Load Balancer que distribuye nuestra carga, bueno, manda a nuestros usuarios a diferentes servidores en diferentes zonas de disponibilidad. Ya tenemos cubierta esa parte de qué pasa si una zona de disponibilidad falla en cuanto a servidores, pero también tenemos la base de datos. La base de datos también, no, o sea, no podemos tener una base de datos en múltiples zonas de disponibilidad corriendo al mismo tiempo como las instancias. Entonces, lo que pasa para tener una base de datos de alta disponibilidad es que tenemos una base de datos principal, por ejemplo, en la zona de disponibilidad A, y todas estas instancias de EC2 van a estar leyendo de esta instancia. Entonces, el usuario que vino a esta instancia va a leer de esta base de datos. El usuario que vino a esta instancia también va a leer de esta base de datos. Y el usuario que vino a esta instancia acá también va a leer de esta base de datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener replicada nuestra base de datos en múltiples zonas de disponibilidad si como quiera, o sea, siempre estamos usando la misma? La diferencia es que no podemos, por cómo funcionan las bases de datos, no podemos estar escribiendo y leyendo de bases de datos distintas. Porque imagínense que este usuario lee de esta base de datos, pero esta base de datos todavía no tenía algo que estaba en esta base de datos de acá. Entonces, por eso siempre estamos leyendo y escribiendo de una misma base de datos única. Entonces, ¿qué pasa en los despliegues de alta disponibilidad de bases de datos? Lo que pasa es que si se detecta que esta zona de disponibilidad falla, automáticamente esta otra base de datos que está acá va a tomar el rol de esta. Entonces, digamos, esta va a dejar de funcionar, las instancias van a detectar que esta ya no está funcionando y se van a cambiar automáticamente a esta otra base de datos que está acá. Entonces, esta zona de disponibilidad falló, ya no tenemos nada aquí, ni el servidor ni la base de datos está funcionando, entonces el load balancer va a decir, ah, bueno, esta instancia ya no está funcionando, ya no puedo mandar más personas para acá, entonces ahora voy a mandar para acá. Y luego esta instancia va a decir, ah, esta base de datos ya no está funcionando, entonces voy a leer de esta base de datos. Y así es como se va a distribuir el tráfico en caso de que esta zona de disponibilidad falle. Si esta zona de disponibilidad se vuelve a activar o vuelve a funcionar correctamente, no se va a cambiar esta base de datos automáticamente para acá, va a seguir funcionando esta y esta va a seguir como el rol de la base de datos que está disponible por si acaso, por si esta zona de disponibilidad falla. Cuando falla, por ejemplo, la zona A, la B responde sin pérdida de data. No necesariamente, o sea, por ejemplo, si el load balancer mandó a una persona para acá y esta instancia no le respondió, pues esa persona no va digamos, no le va a cargar la página. Pero la próxima vez que la recargue, el load balancer va a decir, ah, bueno, esta instancia ya no está funcionando, no respondió anteriormente, entonces pues ya no voy a mandar nada para acá, ya todas las siguientes las voy a mandar para acá. Entonces, no es de que esto sea automáticamente ya no vaya a haber pérdida de datos. Por ejemplo, si alguien mandó algo para acá, en el inter de que load balancer detectó que esto ya no estaba fallando, pues ya no va a haber esa pérdida de datos. Pero si te refieres a pérdida de datos de base de datos, también depende mucho del tipo de fallo. O sea, normalmente, por ejemplo, esta base de datos le está mandando todo a esta.
pero si falla y no le alcanzó a mandar algo, pues ahí va a haber una pequeña pérdida de algún dato, pero esto no lo hacemos para que sea perfecto, sino para mitigar y reducir los riesgos y la pérdida de datos que puede haber. También luego también luego puede responder una zona local si hay una falla. Sí, sí, o sea, si aquí agregamos una zona local y ponemos otro servidor aquí de EC2 en una zona local, por ejemplo, la de México, le tenemos que decir al load balancer que también mande tráfico a esa zona local. No sería tan óptimo porque pues estaría, o sea, como le decía, las zonas locales no están cerca de la región completa, entonces pues sería mandar el tráfico a un lugar bien lejos y luego que regrese. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que sería poner un load balancer en la zona local específica y ya, no tanto como tener un servidor en la zona local y hacer que el load balancer vaya hasta la zona local a regresar. Pero bueno, esto es como a grandes rasgos una arquitectura de alta disponibilidad muy simple. Ahorita les voy a explicar con una analogía por qué esto es importante. Entonces, imagínate que queremos poner un restaurante que solo va a ser de delivery, o sea, solo puedes pedir por aplicación. Ninguna persona puede ir a comer ahí para simplificar nuestro restaurante. Las personas que quieran comer ahí tienen que meterse a alguna aplicación como Rappi o Uber Eats, pedir, el repartidor va a la cocina, le preparan la comida y se los da. Y ya, no hay mucho problema por ahí. O sea, es un restaurante simple que solo funciona por delivery. Solo tenemos una cocina en una ubicación principal. Eso es lo importante aquí en este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si se nos incendia nuestra cocina o si nos quedamos sin luz o cualquier otra cosa? Ya no podemos recibir pedidos en esa cocina. Entonces, cualquier persona que se meta a Rappi o Uber Eats, pues ya no va a poder comer en nuestro restaurante y va a haber pérdidas económicas. ¿Qué vamos a hacer nosotros como el dueño de un restaurante altamente disponible? Vamos a abrir varias ubicaciones, varias cocinas a lo largo de la ciudad. Entonces, si la cocina principal le pasa cualquier cosa, los repartidores pueden seguir yendo a las otras cocinas que hay en la ciudad para dar el servicio. Entonces, aquí pues ya nosotros nos protegemos contra que nuestros clientes no puedan comer en nuestro restaurante porque pasa algo con nuestra cocina. Ya tenemos, por ejemplo, tres cocinas en lugares diferentes de la ciudad y pues si le pasa algo a la cocina, a la cocina principal, el repartidor puede ir a cualquier otra cocina en la ciudad, pedir la comida y dársela a nuestro cliente. Aquí, pues, también esto involucra costos extra. Entonces, nosotros como dueños del restaurante tenemos que evaluar si el riesgo de quedarnos sin nuestra cocina por un tiempo corto es mayor a lo que podemos pagar por tener varias cocinas a lo largo de la ciudad. Porque, pues, obviamente implican costos de tener un local, de tener chef en las otras cocinas, etcétera. Y bueno, ya solucionamos el problema en nuestra ciudad. O sea, si una cocina en nuestra ciudad falla, pues ya tenemos otras cocinas dentro de la misma ciudad que pueden, como quiera, hacer los pedidos de los clientes. Pero ¿qué pasa si nuestro restaurante es súper famoso? Entonces ya no es un restaurante que nada más las personas de nuestra ciudad quieren ir a comer ahí. Ahora la ciudad vecina también quiere comer en nuestro restaurante. ¿Qué hacemos? Pues mandamos a los repartidores que vayan hasta la otra ciudad y les den la comida a las personas. Entonces, eso también, pues, no es lo óptimo, digamos, porque pues las personas de la otra ciudad van a tener que esperar mucho más tiempo que las personas de la ciudad local en donde están todas las cocinas para recibir su pedido, pero pues lo podemos hacer. También es evaluar qué tanto nos cuesta a nosotros mandar a los repartidores hasta allá o abrir una cocina nueva allá. Entonces, ese es el otro escenario, un restaurante multiregión. Podemos decidir abrir nuestro restaurante si se hizo muy popular en la otra ciudad y también tener varias cocinas en esa ciudad por si en la otra ciudad una de las cocinas se incendia o le pasa algo. ¿Cuál es la ventaja? Podemos entregar pedidos más rápidos a personas en otras ciudades. Entonces, pues suena súper bien, las personas van a estar muy felices en la otra ciudad, pero ¿qué pasa si, bueno, nosotros
estábamos expandiendo nuestro restaurante a otras ciudades. En la ciudad vecina sí era importante que tuviéramos cocinas para que les llegara más rápido y decimos, bueno, ¿qué tal si nos vamos a otra ciudad que está más lejos y abrimos otras cocinas ahí? ¿Qué pasa si en esa ciudad a lo mejor no pega tanto nuestro restaurante y pues esas cocinas están sin utilizarse? También ahí nosotros como dueños del restaurante tenemos que evaluar en dónde sería óptimo abrir este tipo de restaurantes para que sea para que nos beneficie a nosotros de forma económica. Entonces no es nada más abrir restaurantes en ciudades a lo loco, sino es evaluar en qué ciudad nos convendría este, crear un nuevo restaurante o en el caso de la nube, en qué región nos convendría más tener nuestras cargas de trabajo. Esto de multiregión ya es algo que hacen empresas muy, 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 muy grandes que tienen requerimientos muy específicos. Lo normal sería pues nada más tener un restaurante, bueno, sí, un restaurante multizona de disponibilidad, eh, porque pues ya, tener nuestra carga de trabajo en muchas regiones implica costos muy grandes que no todas las empresas pueden darse el lujo de costearse. Entonces, esta es una estrategia, es válida para ciertas empresas, pero pues también hay que evaluar si nos conviene a nosotros como empresa tener una nube multiregión. Lo común es multizona de disponibilidad, eh, pero también se puede multiregión. No es tan conveniente para muchas empresas. Ah, y pues esto es lo que le decía, que la latencia es muy importante para ciertas aplicaciones. Se los ponía de ejemplo en la página web que carga imágenes desde Estados Unidos hasta Europa. La latencia es un término que yo creo que van a estar escuchando mucho, que nada más significa el tiempo que tardan los datos en transferirse a través de la red. Entonces, cuando tú te metes a una página, no es magia que carga la página. Los datos pasan a través de cables, a lo mejor de antenas, entonces todo eso añade tiempo a lo que el usuario va a tardar en ver nuestra página. Por eso también, por eso a veces es importante tener diferentes regiones. Por ejemplo, si estás teniendo un servidor de videojuegos, si tu juego se hace muy famoso en Europa, pues ya creas despliegas toda tu infraestructura en una región en Europa para que esté más cerca de los usuarios físicamente y pues por consiguiente les va a tardar menos en cargar todo. En ese ejemplo de los restaurantes, ¿qué podrían ser los edge locations? Los edge locations, ¿qué podrían ser? A lo mejor podrían ser mini cocinitas, o sea, que estén a mitad de la carretera, tal vez. O sea, vamos al ejemplo de que tenemos nuestros restaurantes principales en una ciudad y hay una ciudad que está a 10 kilómetros, entonces a lo mejor ponemos un edge location a 10 kilómetros, a 5 kilómetros entre las dos ciudades. Ese sería nuestro edge location. El edge location no tendría todo, a lo mejor nada más tendría, digamos, los materiales para hacerlo, los pedidos que más piden. Entonces, por ejemplo, si lo que más piden en nuestro restaurante son hamburguesas desde la otra ciudad que está más lejos, entonces en esa Edge Location pues ya nada más tenemos las hamburguesas hechas. No tenemos de todas las otras cosas. Y si ya detectamos que a lo mejor las pizzas empiezan a ser muy populares, pues mandamos las pizzas para ese Edge Locations que está a mitad de camino. Entonces ahí no tendríamos todo, solo tendríamos las cosas que más nos piden desde la otra ciudad para que no se tarden tanto en llegar, pero sería eso. Ujú. Y bueno, aquí se acabó la presentación, pero tengo a ancho de banda y baja latencia es lo mismo. No, porque a lo mejor digamos que el ancho de banda lo puedes ver como qué tan grande es la tubería. Entonces, si tienes una tubería de agua, literalmente, el ancho de banda sería si tienes una tubería chiquita o si tienes una tubería muy grande. El ancho de banda es cuánta agua puede pasar por ahí. Y a lo mejor la latencia sería la presión con la que sale el agua. O sea, si va con más presión el agua, pues llega más rápido. Si va con menos presión el agua, llega más lento, pero son cosas diferentes. Y aquí tenía
esta página que está muy interesante, que es un test de latencia para que podamos ver cuántos milisegundos nos tardamos nosotros en llegar a ciertas partes de AWS. Entonces, aquí lo voy a volver a correr para que vean cómo va. A ver, voy a correr la página. Lo que está haciendo esta página es que se está conectando desde mi computadora a varios centros de datos de AWS y aquí nos dice cuánto tiempo se tardó mi computadora en conectarse, por ejemplo, a un centro de datos que hay en Taipei. Aquí nos dice que se tardó 185 milisegundos. Aquí nos da pues, la tablita de los tiempos que se tardó mi computadora en conectarse a todos los centros de datos que tiene AWS en el mundo. Y aquí nos muestra un mapita. Si se fijan, este soy yo. Yo estoy en Monterrey. Y todos estos son o centros de datos o zonas locales que hay en diferentes partes del mundo. Si nos vamos aquí, si se fijan, nos dice que la latencia más baja de mi computadora a algún centro de datos de Estados Unidos es este. En US East 1, Dallas Fort Worth 1A. Entonces, este está en Dallas. Por si se acuerdan, les había dicho que hay una zona local también en Querétaro. Vamos a buscarla aquí. Querétaro, aquí está. La zona local de México, de Querétaro, tengo una latencia de 40 milisegundos. Entonces, pues, podrán decir, ¿por qué? Si técnicamente Querétaro, que está aquí, está más cerca de mí. O sea, si digan, aquí estoy yo y aquí está la zona local de Querétaro. Y aquí está la zona local de Dallas que dice que tengo menos latencia. Entonces, o sea, aquí no hay forma de medirlo, pero pues al tanteo podemos ver que está más cerca Querétaro que Dallas de Monterrey. Entonces, ¿por qué hay más latencia de Monterrey a Querétaro que de Monterrey a Dallas? Si en teoría está más cerca. Eh, la latencia no nada más se debe a la distancia geográfica que hay entre un punto y otro, sino también, por ejemplo, de los proveedores de Internet intermedios que hay entre, por ejemplo, yo y la zona de Querétaro o yo y la zona de Dallas. Si hay mucha gente usando el Internet en ese momento. O sea, lo que les quiero decir aquí es que la latencia no es simplemente equivale a distancia, equivale a muchas otras cosas. La distancia es un factor importante, pero pues como pueden ver aquí, la que en teoría está más cerca de donde vivo yo no es tan rápida como que la que está un poquito más lejos, porque son muchos factores los que influyen en la latencia de un servicio. Eh, a ver, yo intenté hacer el ejemplo de la calculadora de precios de AWS y me pedía registrarme y poner mis datos bancarios, aunque decía que era prueba gratis. Entonces, no pude hacer el ejemplo, no explorarla. La calculadora de AWS está en calculator.aws. Esta es la URL de la calculadora pública. De hecho, no sé si haya una calculadora directamente en el panel de AWS. Pero si se van a calculator.aws, aquí les va a dejar crear un estimado. Entonces aquí pueden, por ejemplo, no sé, buscamos EC2, lo configuramos, ponemos el tipo de instancia, etcétera. Y aquí nos va a dejar hacer un estimado. Entonces, esta es pública, no te debería pedir eh, una tarjeta de crédito ni nada para hacer estos cálculos. Ya si los quieres implementar en AWS, pues a lo mejor ahí sí te pide que te registres y que pongas tu tarjeta de crédito, pero esta calculadora es pública, no te tienes que registrar ni nada. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Ah, las zonas locales. A ver, cuáles son. Esto es lo que les decía. Aquí hay una tablita. A ver si la encuentro. Sí, miren, aquí esta tablita te dice, esta zona local tiene estos servicios. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la de Querétaro. La zona local de Querétaro solo tiene este tipo de instancias. O sea, si se fijan, no son todas las instancias que existen en AWS, solo son la T3, la C5, la R5, la G4DN y la M5. Solo está este tipo de disco duro aquí, y de servicios pues solo hay cuatro. EKS, VPC, Direct Connect, FSX, de hecho creo que hay otro, App Migration Service y Route 53. Pero si ven, todos estos no están disponibles. Entonces, es lo que le decía, que en una zona local no están todos los servicios que existen en AWS disponibles para que tú los uses.
solo hay un número limitado de servicios, entonces pues ya también depende de si la zona local te conviene a ti como empresa o no. Pero pues esto sería todo de la presentación, esto es todo lo que tenía preparado. No sé si alguien tenga alguna duda. A ver, podría preguntarle sobre Route 53, exactamente al decir que funciona global. Eh, ah, Existen servicios locales y servicios globales. Los servicios locales es los que tú puedes decidir en qué región o en qué zona de disponibilidad se ejecutan. Por ejemplo, EC2. O sea, cuando tú creas una instancia de EC2, te pide que elijas en dónde va a estar, en qué parte del mundo va a estar esa instancia, ese servidor. Y los servicios globales son servicios que automáticamente hacen uso de muchas regiones en el mundo y que tú no te tienes que preocupar por eso, que están diseñadas para ser altamente disponibles sin que tú tengas que estarlo configurando. Entonces, por ejemplo, Route 53 eh, es un servicio de DNS. Entonces, miren, me voy a conectar a la cuenta de la AWS para enseñarles la diferencia ya cuando lo están creando, para que vean que eh, en una sí les pide y en el otro no. Cuando dice zona local, ¿es igual a zona de disponibilidad? No, o la zona de disponibilidad a fuerza, o sea, una región tiene que tener a fuerza zonas de disponibilidad, pero no a fuerza tiene que tener zonas locales. Las zonas locales son centros de datos que están en alguna parte del mundo, que están asociadas a una región, pero que no están geográficamente en esa parte de la región. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a EC2 y creamos una nueva instancia. Aquí, no, aquí si se fijan, me dice que estoy en la región del norte de Virginia, que es US East 1. Entonces, esta instancia se va a crear aquí me voy a pedir, eh, bueno, no me acuerdo dónde dice lo de la zona de disponibilidad, pero pues se va a crear en esta región, en el norte de Virginia. O sea, esta instancia va a ser local al norte de Virginia. Y si nos vamos a Route 53, y si fijan aquí nos dice global. ¿Esto qué quiere decir? Que no, o sea, que este servicio no depende de una región en específico, sino que usa muchas regiones para ser altamente disponible sin que tú lo tengas que configurar. Entonces, si se cae, por ejemplo, la región del norte de Virginia, Route 53 va a seguir funcionando porque es un servicio global que usa muchas regiones automáticamente. Entonces, eso quiere decir que es un servicio global. No sé si aclaré tu, punto de presencia es igual a zona local. Sí, sí. No había escuchado el término de punto de presencia, pero probablemente sea la traducción de local zone. Entonces, sí. También a lo mejor punto de presencia se refiere a, dónde hay un centro de datos, entonces a lo mejor no es precisamente una zona local. Y déjenme, les busco el link de asistencia. Déjenme no, checar que sí sea eso. Ah, mm, sí, aquí está. Ahí mandé el link de asistencia al chat. Ahí se pueden registrar la mentoría. Y pues ya eso sería todo. Igual me voy a quedar hasta las 4 por si alguien tiene alguna duda. Pero pues sería todo de la sesión. Buenas tardes.
Yo tengo una duda. Sí, dime. No sé si ya se iba, tenemos 3 minutos. Dice. Sí, Es, no me quedo hasta los cuatro, pero adelante. es que dentro del contenido, digamos, del Student Guide para este Ujú. módulo, decía puntos de presencia y hablaba de ubicaciones perimetrales y un número de cachés de borde regional. Eso simplemente para eso, para la latencia, para reducirla. Sí, sí, mira, los puntos perimetrales son las edge locations. Es que depende de en qué idioma está o quién lo traduzca, lo escriben diferente. Pero los puntos perimetrales son los edge locations, son para reducir la latencia y que carguen ciertas cosas más rápido. Y los puntos de presencia, había dicho, ¿verdad? Ujú, ok. O los puntos de Y presencia, sí, son las zonas locales, los puntos de presencia. ok, y los cachés de bordes es lo mismo, básicamente. Todo, Sí, digamos, lo que va después de regiones es básicamente para apoyar, o sea, brindar soporte a la región. ujú, Si no me sí, sirve uno, para... cualquier otro. Ajá, sí, Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Tenía sí, esa duda de y yo no nada, sabía tan grande. Hasta luego. sí, hasta luego, buena tarde. Profesor, gracias. Le agradezco su tiempo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ay, disculpe, yo también le podría hacer una pregunta sobre eso. Es que creo que Sí, es adelante. sobre todo cómo lo traducen, creo que es un poco Ujú, extraño. Es que decía, se utilizan cachés de borde regional para contenido de acceso poco ujú. frecuente, porque lo usual es la ubicación perimetral. ¿Eso es correcto decirlo? ¿O fue que lo entendí mal? Ay, no sé, es que digo, también depende mucho de quién lo traduzca. ¿Me podrías repetir cómo decía? Se utilizan cachés de borde regional para contenido de acceso poco frecuente. Ya, sí. En CloudFront, digamos, hay dos modos. El modo regional, que tú puedes elegir, por ejemplo, si solo se guarda creo que las regiones son, por ejemplo, América, Europa y Asia. Puedes elegir alguna de las tres para que te salga más barato. Y la otra forma, que creo que es la que se refiere para contenido de que se accede con más frecuencia, es el CloudFront que usa pues todos los edge locations que hay en el mundo. Ahí sale más caro. Entonces, lo de borde regional es más como limitar a CloudFront a que solo use ciertos edge locations en alguna parte del mundo. Ah, ok, entiendo. Y era solo para eso, para Amazon Classroom. Ujú. Ok. Sí, Ah, ok, perfecto. Te agradezco mucho sí. entonces. Que tengan una bonita De tarde. nada. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no sé si alguien de las que quede aquí tenga alguna duda, si no, ya para cerrar la sesión de Zoom. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Bye.